Seguimos con problemas de oscilaciones. A ver, aquí nos dicen que tenemos la longitud de un péndulo físico. En este caso, un péndulo físico va de O a O', del centro de suspensión, que sería aquí, está suspendido aquí, de aquí pivota al centro de oscilación O'. Si es el momento de inercia respecto a O, entonces el periodo será dado por esta fórmula. Verifique que un péndulo simple de longitud L con toda la masa concentrada aquí en O' oscilará con el mismo periodo T. A ver, comparamos el periodo T con el de un péndulo simple en longitud L. El de este sería esta fórmula, que nos aparece la inercia, el momento de inercia, y el del péndulo simple es 2pi raíz de L entre G. Entonces, si comparamos esto con esto, o esta con esta, es evidente que L tiene que ser igual a I entre MRC. RC sería la distancia de O a el centro de masa, del punto de suspensión al centro de masa. El péndulo simple con toda la masa concentrada en O', es decir, el péndulo simple con esta longitud L, que va de O a O', y toda la masa concentrada en O', oscilará con el mismo periodo T si tiene una longitud L dada por esta fórmula 2. Ahora podemos verificar que los periodos son iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el péndulo físico se suspende de O'? El péndulo tendría, según esta fórmula, el momento de inercia sería igual a esta, pero con I cambiado por I' y RC por R', porque ahora está suspendido de O'. I' es el momento de inercia respecto a O', y RC' es la distancia de O'C. Luego vemos que L, la longitud del péndulo, es igual a RC más RC'. De 2 tenemos que RC' tiene que ser I' entre ML. Y de aquí de 4 RC' tiene que ser L menos RC. L lo ponemos, la fórmula de 2 nos queda aquí en función de RC. Y luego aquí nos queda este numerador I menos MRC cuadrado, que resulta ser el momento de inercia respecto al centro de masa. Porque eso sale el teorema de los ejes paralelos aplicados a O' y a O. Cuando el momento de inercia respecto al centro de masa es IC. Recuerden que el momento respecto, en este caso, a O, va a ser si usamos el momento del centro de masa. Si tenemos IC con respecto al centro de masa, entonces el momento respecto a O va a ser IC más MRC cuadrado, que es esta distancia que separa C con O. Es decir, que I menos MRC cuadrado tiene que ser IC. Luego bueno, esto aquí lo tienes, y tendría que ser IC más MRC cuadrado, y prima igual tendría que ser, si lo hacemos con respecto, partiendo del centro de gravedad o centro de masa, tendría que ser IC más MRC' al cuadrado. Luego podemos sustituir la ecuación 5 y 7 en 3, y en el periodo físico suspendido de O', en esta fórmula, tenemos I'. I' sería esto, entre MG, RC', MG, y RC' lo sacamos de aquí, de aquí de 5 y C entre MRC. Si hacen eso, al final les queda que T' es 2pi por la raíz de I entre MRC, que resulta ser también T. Por tanto, T es igual a T'. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, que si tenemos un péndulo físico y si se golpea el mismo en el centro de oscilación O', el péndulo rotaría alrededor de O y que su velocidad sería 0. La velocidad en el punto O, y por tanto no sentiría ninguna fuerza. Bueno, esto es otra forma de hacerlo.
un poco más elaborada, donde se parte aquí del ímpetu, el ímpetu P, que es la integral de f de t, y va a ser igual al momento lineal. Y bueno, y lo pueden revisar, pero esto es prácticamente ya lo habían visto en otro vídeo. Y al final se llega a que efectivamente la velocidad en el punto de suspensión es cero. Como estaba en reposo, es decir, sigue en reposo y no va a sentir ninguna fuerza, no está acelerado. A ver, en este nos dicen que tenemos un cigüeñal de longitud A que gira con velocidad angular constante W, haciendo que el punto P oscile entre A y menos A. Es decir, esto sería el cigüeñal que está girando con velocidad angular W, radio A, y va a ser que este punto P, esto estaría acoplado aquí, esta barra está acoplada aquí a este punto del cigüeñal, es decir, la parte exterior de este disco, y el punto P va a oscilar entre A y menos A. Demostrar que la posición de P respecto al punto O medio O de su trayecto viene dado por X igual a esto. A ver, el punto medio de su trayecto sería este punto medio y lo vamos a llamar X igual a 0. Sería el punto X igual a 0 para el punto P. Eso lo definimos como el eje X, es decir, que el punto P se movería partiendo de 0 entre A y menos A, hacia la derecha y hacia la izquierda, una vez que esto gira. Y bueno, nos piden demostrar esto, es decir, el movimiento del pistón no es armónico simple, pues sería armónico simple si solo apareciera coseno seno, pero aparecen estos términos acá. Luego nos pide allá el desplazamiento de P cuando WT toma estos valores. Y manteniendo constante W es posible que el movimiento del pistón sea aproximadamente un movimiento armónico simple. A ver, lo primero que vemos es que la distancia máxima de P ocurre cuando WT es igual a 0, es decir, cuando esto está horizontal, aquí tendríamos A y de aquí a aquí tendríamos L. Donde X sería entonces igual a A. El punto P llegaría aquí al máximo, que sería el punto A. Ahora, podemos ver que X parte de aquí, de X igual a 0, en el punto medio, vamos a llamar X' la distancia que hay del centro del cigüeñal al punto X igual a 0. Esto sería constante X'. Entonces lo primero que vemos es que si tuviéramos aquí A más L, llegaría hasta aquí el punto P. Y ese punto P, si le restamos esta distancia, nos daría la distancia que hay de X igual a 0 al punto P que estaría acá, es decir, la distancia X. Por tanto, X se puede escribir como A más L menos X', y X alcanzaría aquí el punto A, sería igual a A. De aquí sacamos que X', que es constante, va a ser L. Es decir, la distancia del centro de cigüeñal al punto P cuando está en X igual a 0 es L. Luego, para hacer la fórmula para X de t, vamos a ver que esto forma un triángulo donde la distancia X iría de aquí al punto P, del centro del cigüeñal al punto P, que se movería así. Sería entonces la distancia de X, la distancia horizontal de la base del triángulo. Esta distancia de aquí a aquí menos X'. Aquí lo podemos ver, ¿no? En este punto, este sería el punto P. En este momento está en X. Y por tanto la distancia X sería de aquí a aquí, va a ser la base del triángulo, de aquí a acá, menos X', que es constante. Entonces para un X cualquiera, X va a ser la base del triángulo menos X'. Luego vamos a calcularlo usando A y L, la base del triángulo. La base del triángulo sería todo esto menos X'. X' recuerden que es constante y es igual a L. La base del triángulo, de aquí de este triángulo, la podemos calcular esta base como esta distancia que está de aquí a acá, que sería esta base, y luego la distancia que hay de aquí a acá.
y esto formaría aquí un ángulo recto y tendríamos dos triángulos rectángulos. Evidentemente de aquí a aquí es simplemente A coseno de WT y de aquí a aquí lo sacamos hallando este cateto, que sería la hipotenusa al cuadrado menos este cateto a la 1/2. Y este cateto es A seno de WT. Es decir, que A coseno de WT más esta otra distancia tiene menos X', tiene que ser igual a X. X' es igual a L. Y al final efectivamente X de T lo podemos agrupar sacando aquí factor común L de esta forma, ¿no? Luego nos pedían que los evaluáramos para WT 0, 90 y 180. Bueno, ponen WT cada uno de los valores. Si WT es 0, efectivamente vamos a hallar que X de T llega a A, llegaría aquí, el punto P llegaría acá. Nos daría A menos L más L, esto sería y quedaría igual a A. Es decir, el punto P estaría aquí, por tanto X de P sería de acá a acá, sería A. Si WT es 90 nos daría esta fórmula, cuando esto punto estaría aquí a 90 grados y cuando es 180 tendríamos el otro caso donde nos daría A menos L más L, nos da menos A. X de T llegaría al otro extremo menos A. Y luego nos decían si se puede hacer que esta fórmula sea un movimiento armónico simple. Bueno, tendría que prevalecer esto y esto se tendría que anular. Como esto es menos L, esto debería ser L, pero aquí tenemos L multiplicado por esta raíz, es decir, esta raíz debe ser aproximadamente 1, pero aquí tenemos un 1, es decir, esto debe ser muy pequeño, de manera que aquí de raíz aproximadamente la raíz de 1. Y para que esto sea pequeño, como esto está acotado más o menos 1, el seno cuadrado, A entre L tiene que ser muy pequeño, es decir, que A tiene que ser mucho menor que L. Entonces, si hacemos A mucho menor que L, el movimiento va a ser aproximadamente armónico simple, porque daría A coseno de WT. Aquí tenemos un problema de muelles. Tenemos un muelle que tiene una masa M1, es decir, no es un muelle sin peso. Tiene una masa M1 uniformemente distribuida en toda su longitud y tiene colgada una masa M2 en su extremo inferior. Si el muelle se alarga uniformemente cuando el sistema oscila, es decir, cada uno de sus puntos se alarga en la misma distancia, o cada uno de los segmentos, si esto lo dividimos en segmentos iguales, se va a alargar uniformemente, es decir, en la misma cantidad, demostrar que cuando la masa suspendida se está moviendo con velocidad v, la energía cinética del sistema viene dado por esto. Y si el sistema muelle-masa realiza un movimiento armónico simple, demostrar que tendría este periodo. Básicamente aquí lo que vemos es que hay como una masa equivalente que sería M2, que es la masa que cuelga, más 1/3 de M1. Bueno, aquí después en el próximo problema vamos a ver que cuando tenemos un muelle con una masa M1 uniformemente distribuida, su masa equivalente va a ser 1/3 de M1. Lo vamos a ver en el siguiente problema. Básicamente, si este muelle no ideal de masa M1 distribuido uniformemente lo sustituimos por un muelle ideal sin masa y al final le colocamos una masa, esa masa tiene que ser 1/3 de M1 para que ambos sean equivalentes. A ver, si esto no tiene peso y le colocamos aquí una masa M1 entre 3, es equivalente a este muelle no ideal. Este sería un muelle ideal sin peso. Entonces nos quedaría simplemente dos masas suspendidas, una M1 entre 3 y la otra M2, así que la masa total se sumarían y sería M2 más 1/3 de M1. La energía cinética lógicamente va a ser simplemente un medio de la masa equivalente por la velocidad al cuadrado. Sustituimos la masa y ya nos da esto.
Y el periodo sabemos que es 2pi raíz de la masa equivalente entre K para un péndulo de este tipo. Sustituimos también la masa equivalente y nos da la otra fórmula. Entonces en este problema vamos a ver por qué la masa equivalente es 1/3 de la masa total del muelle. Para un muelle con masa M1 distribuida uniformemente, demostrar que la masa equivalente de un sistema muelle-masa que oscila con un muelle ideal sin masa es un M1 entre 3. Esto sería masa equivalente del muelle de masa M1. Sugerencia: considere que el muelle se estira y comprime uniformemente a lo largo de su longitud. Es lo que decían aquí, se alarga uniformemente cuando el sistema oscila y que todas sus partes oscilan en fase. Es decir, si un segmento de este muelle se mueve hacia la derecha, hacia abajo, este también se mueve hacia abajo, este también en la misma cantidad, porque estarían en fase. Note que la velocidad del extremo fijo, este extremo fijo es 0 y la del extremo libre sería v. Y por ello, la velocidad varía a lo largo del muelle y utilice la conservación de la energía para hallar la solución. Bueno, para que ambos sistemas sean equivalentes cuando oscilan, las ecuaciones de movimiento deben ser equivalentes. Para un sistema de muelle ideal, sin masas, sabíamos que la ecuación era de este tipo, ¿no? A ver, tenemos el muelle con una masa M1, una constante K. Efectivamente, este punto está fijo, así que nunca se mueve, velocidad 0, y el extremo este se está moviendo con velocidad v, pero solo el extremo, porque si este no se mueve, probablemente si esto lo dividimos en segmentos, este muelle se mueven con velocidad distinta. De hecho es así, ¿no? Y el equivalente, con un muelle ideal sin masa, la masa equivalente debería ser 1/3 de esta masa M1, uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué hacemos? Primero evaluamos por qué la velocidad varía con X. Efectivamente, las velocidades de los extremos del muelle son 0 aquí y v acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir este muelle en segmentos, en este caso n segmentos. Si este muelle tenía originalmente una longitud L0 sin estirar, relajada, cada uno de estos sería L0 entre n. Luego, si el muelle está comprimido o estirado, la longitud L, a ver, un tiempo después se estira, por ejemplo, la longitud L. Ahora cada segmento del muelle sentirá la misma fuerza aplicada y al ser iguales, cada segmento se comprimirá en la misma cantidad. Delta L entre n, donde delta L será la longitud que se estira o comprime el resorte al pasar del estado relajado al estado comprimido, después de un tiempo delta t. Entonces esto que ahora tiene una longitud n, cada segmento va a ser L entre n, y por tanto L entre n menos L0 entre n, nos da al final L menos L0 entre n, pero L menos L0 es el estiramiento total delta L del muelle. Nos da delta L entre n, que era lo que habíamos puesto aquí. Ahora vamos a ver por qué la velocidad tiene que variar en la posición X. Ahora vemos que el desplazamiento de cada punto X sub i, imagínense que este es el primer muelle, este es el segundo, así hasta el muelle N. Entonces cada punto X sub i del muelle, desde 0 hasta L, bueno, aquí vamos a ver cómo es el desplazamiento de cada segmento que ocurrió en este tiempo delta t, ¿no? Por ejemplo, este muelle tiene este lado fijo, así que esto se termina estirando delta L entre n, así que x1 pasa, delta x1 pasa de x1 a x1 más delta n entre n, o delta x1 es delta n entre n. Para el segundo segmento, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está que sus dos extremos no están fijos. El extremo izquierdo está colocado aquí en este segmento y el derecho estaría colocado en el segmento a la derecha, ¿no? El muelle por sí solo, al sentir la misma fuerza, se va a estirar delta L entre n. Pero hay un problema hacia la derecha. Supongamos que se estira. Pero hay un problema que este muelle que tiene a la izquierda y él está sujeto a este muelle que está a la izquierda se ha movido hacia la derecha delta n entre n. Entonces a este delta n entre n le tenemos que sumar delta n entre n. Entonces nos daría 2 delta n entre n.
y así sucesivamente hasta el segmento n, que él se desplazaría hacia la derecha n veces delta n entre n, es decir, delta L. Recuerden que delta L es L menos L0, la nueva posición menos la posición relajada. Por tanto, delta n como función de x lo podríamos escribir, viendo esta secuencia, pasándolo a una forma continua, como delta L por x entre L. Aquí esto pasaría a ser la distancia x medida desde 0 y n sería L, que es la longitud total. Es decir, lo podemos escribir como delta L entre L por x. Entonces esta ecuación la vamos a dividir entre delta t. Nos quedaría delta L entre delta t por x entre L. Pero resulta que sabemos que delta L entre delta L es todo lo que se estiró el muelle en este tiempo delta t. Y sabemos que este extremo se estira, el extremo a la derecha se estira delta L. Por tanto, delta L entre delta t nos da la velocidad v de este extremo, es decir, la velocidad v minúscula acá, v pequeña, sería la velocidad del extremo del muelle. Es decir, delta L como función de x entre delta t nos da la velocidad como función de x. Y por tanto v de x tiene que ser, nos daría acá v entre L mayúscula por x, que es la que tendríamos aquí, varía con x, ¿no? Efectivamente, y varía linealmente con x. Cada punto del segmento tiene una velocidad distinta. Podemos verificar en x igual a 0, v sería 0, y en x igual a l, v sería v. Y ahora que tenemos v de x como función de x, podemos hallar la energía cinética del muelle cuando su velocidad es v. Aquí hay que hacerlo con cuidado porque vamos a tener que integrar cada segmento del cada segmento de muelle tendrá su propia velocidad dada por v de x y su propia masa. Bueno, su masa va a ser igual a dm. ¿Qué hacemos? El muelle lo vamos a dividir en segmentos diferenciales de longitud de x partiendo de este punto x. Este segmento tendría longitud de x con una masa de m. A una distancia x del origen, y la energía cinética lógicamente es simplemente un medio de esta masa de m por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad queda definida por v de x, entonces v de x al cuadrado. dm, el diferencial de esta masa, es simplemente la distribución de masa uniforme. Como es uniforme, es simplemente la masa total entre la longitud total, m entre l, por dx. Así que donde μ sería la densidad uniforme de masa, así que dk simplemente es un medio de m entre L de x por v de x al cuadrado. Y al final nos queda en términos x cuadrados de x. Para hallar la energía cinética total hay que integrar. Esto sería una integral de x cuadrado, x cubo entre 3, y integramos entre 0 y L. Y nos da un sexto de mv cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Comparamos con un medio de la masa equivalente por la velocidad al cuadrado, porque queremos hallar la masa equivalente que se estaría moviendo el extremo con velocidad v minúscula, v pequeña. Y es evidente que entonces, si comparamos esto con esto, la masa equivalente tiene que ser un tercio de m. Ahora vamos a ver otra forma de hacerlo usando la energía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir a calcular la energía total, que es la energía cinética más la potencial elástica. La energía cinética es esto, ya lo calculamos. La potencial elástica de todo el resorte va a ser un medio de K por su estiramiento, que en este caso es delta L al cuadrado. La energía se conserva, así que si derivamos con respecto a t, nos debería dar 0. Derivamos esto con respecto a t. Aquí nos daría 2b de v de t, y aquí 2 delta L derivada de delta L con respecto a t. Luego nos daría esto, y tenemos que tomar en cuenta, ya habíamos visto que delta L entre delta t es b,
Así que sustituimos B aquí y aquí sustituimos los B se van, las V, las B pequeñas se van y dB de t es derivada segunda de x con respecto a t y al final le llamamos la ecuación diferencial que describe el movimiento. Aunque aquí nos parece L menos L0, esta x recuerden que es medida desde la pared. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer un cambio de variable. Ahora x lo vamos a medir desde la posición relajada L0. Ahí sería x igual a 0, x hacia la derecha. Esto quedaría realmente aquí en la pared x'. Se mide desde la pared. Esto sería x' igual a 0. Este tiene una longitud L, el muelle en este momento. Y la longitud desde la posición relajada a la posición actual sería x. Es decir, L sería L0 más x, despejan x. Luego x' que iría de aquí a acá sería L0 más x, es decir, x sería x' menos L0. Y la derivada segunda de x', es decir, medidos desde la pared, con respecto a t sería, como esto es una constante, sería la derivada segunda de x con respecto a t. Entonces esto al final queda igual. Pero L menos L0, aquí vimos que es x, pasamos la masa hacia la derecha, la dividimos acá y obtenemos la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, ¿no? Aquí medido desde la posición x igual a 0. Y fíjense que efectivamente este término que sabemos que es K entre M, esta masa equivalente efectivamente es 1/3 de M. Esa es otra forma de hacerlo. A ver, aquí esto es un problema teórico. Nos dicen para la ecuación de movimiento armónico simple, encuentra una solución utilizando la ecuación de la energía total del sistema. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple, la energía total, la gravitatoria más la potencial elástica, donde es una constante cuyo valor depende de las condiciones iniciales x0 y b0. La amplitud máxima del movimiento ocurre en A, en donde la velocidad se hace 0, que es un punto de retorno, porque es un movimiento armónico simple, ¿no? A ver, aquí tendríamos, iría por acá. Ya se me perdió acá. Ya, esto iría aquí. Bueno, tenemos la energía total. Sabemos que en el extremo, cuando está en el punto A, la velocidad es 0. Entonces, en este punto, cuando está en el extremo del movimiento armónico simple, que se mueve entre menos A y A, cuando está en A, la velocidad es 0 porque se va a devolver un punto de retorno. Así que la energía total es simplemente potencial, un medio de K por el estiramiento, que sería A, por tanto es un medio de K cuadrado, más la energía cinética que es 0 porque la velocidad es 0. Esta fórmula es importante porque de aquí podemos expresar A cuadrado en función de la energía total y de K. Luego sustituimos en la ecuación de la energía. Sabemos que es constante para cualquier x, es decir, E, que es un medio de K cuadrado, tiene que ser también un medio de mb cuadrado más un medio de K x cuadrado. Cuando está en una posición x, de aquí despejamos x y nos queda esta ecuación. Luego, bueno, aquí vemos que los valores máximos los valores máximos de B ocurren en x igual a 0, cuando pasa aquí por x igual a 0, porque este término va restado aquí, así que esto es máximo cuando esto es 0, y nos daría más o menos raíz de K entre M por A.
Luego de 4 sabemos que la velocidad es de x de t y tiene que ser esto. Para hallar x de t, es decir, la solución del movimiento armónico simple, podemos integrar esto. Pasamos los x a la izquierda y el tiempo t a la derecha. La integral de esta término 1 entre raíz de a cuadrado menos x cuadrado es arcoseno de x entre a. Y aquí quedaría raíz de k entre m por t más una constante, que sería una fase. Tomamos el seno, nos quedaría x igual a seno de Wnt más phi, que es un movimiento armónico simple porque es un seno, ¿no? Donde Wn nos daría este término de aquí, que es el que multiplica t, raíz de k entre m. Wn sería la frecuencia natural del movimiento y el periodo, sabemos que el periodo es 2π entre Wn. Recuerden que Wn, que es la frecuencia angular, es 2π por la frecuencia, que quedaría 2π por 1 entre t. Así que t es 2π entre Wn o 2π raíz de m entre k, que ya lo habíamos obtenido anteriormente. Bueno, lo dejamos hasta aquí.